Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a conocer qué son los polígonos. En primer lugar comenzamos por los elementos de un polígono. Los polígonos están formados por lados, vértices y ángulos. Los lados son los elementos que se unen a través de un vértice. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. A este polígono se le llama hexágono porque tiene 6 lados. Pero para unir un lado con el otro lado necesitamos un punto de unión. A este punto de unión entre un lado y el siguiente se le denomina vértice. Por tanto, si un polígono tiene 6 lados, tendrá a su vez 6 vértices. Y el último elemento que presentan los polígonos son los ángulos. Los ángulos están justo en la unión de las dos semirrectas. De hecho, si un polígono tiene 6 lados, tiene 6 vértices y tiene también 6 ángulos. Pasemos a otro elemento que tienen los polígonos. Además de los ángulos, los vértices y los lados, los polígonos también tienen diagonales. Las diagonales son las líneas rectas que unen un vértice con otro. Como podéis observar, esto es un hexágono porque tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas diagonales tendrá este hexágono? Pues tendría una que está aquí dibujada, otra que iría desde este vértice hasta este vértice, si os dais cuenta tienen que ir de vértice a vértice opuesto, y finalmente esta con esta. Por tanto, los hexágonos tendrían 3 diagonales. Así que podemos decir que los elementos de un polígono son los ángulos, los vértices, los lados y las diagonales. Vamos a ver ahora los polígonos, ¿cómo se pueden clasificar? Pues los polígonos se pueden clasificar en regulares e irregulares. ¿Qué se diferencian unos de otros? Pues bien, los polígonos regulares son aquellos que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Por ejemplo, este primero es un pentágono regular. ¿Por qué pentágono? Porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos los polígonos que están formados por 5 lados se les llaman pentágonos, pero este tiene una peculiaridad y es que está formado por 5 lados iguales y por 5 ángulos iguales. Por eso se llama pentágono regular. En este caso es un pentágono irregular. ¿Pero por qué? Vamos a ver si tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tiene 5 lados es un pentágono. Pero podemos observar que los lados no son iguales. Este lado no es igual que este, ni tiene por tanto los ángulos iguales. Es decir, estas características me indican que es un polígono irregular. Esas son las diferencias. Pasamos a otra clasificación. Habíamos visto que los polígonos podían ser regulares o irregulares. Pero, ¿cómo son los polígonos según sus lados? Pues según sus lados podemos ver que hay distintos tipos de polígonos. Si encontramos 3 lados, 1, 2 y 3, se llaman triángulos. Si tienen 4 lados, 1, 2, 3, 4, se les denomina cuadrado. Si tienen 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5, pentágonos. Si tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. Y así sucesivamente. Estos son los nombres que tienen los polígonos según sus lados. Es muy sencillo y la manera de comprobarlo es contar los lados que tienen cada uno de ellos. ¿Estos cómo serían? ¿Regulares o irregulares? Podemos apreciar que tienen todos los lados iguales. Y si tienen los lados iguales, tienen los ángulos iguales. Por tanto,
todos estos son polígonos regulares. Y otra cosa importante de los polígonos, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados de un polígono. Aquí en esta figura podemos ver que los lados de este polígono miden 2, 4, 3 y 1. Así que el perímetro de este polígono serían 2 más 4 más 3 más 1, es decir, 10 centímetros. Cuando queramos hacer el perímetro de un polígono, solo tenemos que sumar sus lados. A continuación vamos a realizar una práctica. En esta práctica vamos a conocer cuáles son los elementos de un polígono. Pues bien, el primero, este de aquí. ¿De qué elemento se trata? Pues sería un lado. Nos fijamos en el siguiente. ¿Qué será? Muy bien, se trata de un ángulo. Y finalmente nos fijamos en este de aquí, que se trata de un vértice. Correcto. Pasamos ahora a la práctica número 2. En la práctica número 2 vamos a reconocer si estos polígonos son regulares o irregulares. Comenzamos por el primero. Nos hacemos la pregunta, ¿tiene los lados y los ángulos iguales? Podemos observar que no tienen los lados iguales, por tanto estamos ante un polígono irregular. Vamos a ver el segundo. ¿Tiene los lados y los ángulos iguales? Sí. Por tanto, estamos ante un polígono regular. Pasamos al ejemplo número 3. Podemos ver que no tiene los lados iguales y por tanto no tiene los ángulos iguales. Así que estamos ante un polígono irregular. Y en el último caso, comprobamos que tiene los lados iguales. Asimismo tendrá los ángulos iguales. Estamos ante un polígono regular. Ahora vamos a realizar la tercera práctica. En esta tercera práctica tenemos que comprobar de qué polígono se trata y decir el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos. Número de lados ya nos está indicando que tiene 6 lados. Por tanto, si tiene 6 lados, tendrá también 6 vértices. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si tiene 6 vértices, tendrá 6 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De modo que, ¿cuál es el nombre de un polígono de 6 lados? Pues el nombre de un polígono de 6 lados es hexágono. ¿De acuerdo? Y por último, y para terminar, vamos a hacer la práctica número 4. En la práctica número 4 tenemos que calcular el perímetro del polígono que aparece en la imagen. ¿Qué era eso del perímetro? Era la suma de todos los lados de un polígono. Así que vamos a empezar a sumar. Sería 4 más 4 más 7 más 7 más 4. Y todo eso sería igual a 26 centímetros. Así que el perímetro de este polígono es de 26 centímetros. Pues nada más, espero que le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.